un reconocido cantante acaba de encender una tormenta que nadie vio venir. En un video que ya está sacudiendo a toda la industria, decidió hablar sin filtros y contar una versión de los hechos que contradice por completo lo que se nos dijo sobre el accidente. Lo que parecía un ambiente de fiesta, egos desbordados y una carrera por ganar protagonismo, mírenme, aquí estoy yo, hoy se transforma en algo mucho más oscuro. Giovanni Ayala lanzó una acusación explosiva. Según él, la muerte de Jason Jiménez no fue un simple accidente, y uno de los nombres más fuertes de la música popular estaría directamente involucrado. Lo que vas a escuchar a continuación no solo cambia la narrativa oficial del 10 de enero, también pone en duda los homenajes, las lágrimas públicas y el silencio cómodo de muchos. Esto no es un chisme de redes ni una teoría sin sustento, es un señalamiento frontal, con detalles que estremecen, capaz de derrumbar carreras y llevar a consecuencias penales impensables. Todo comenzó con un video reciente, grabado de manera improvisada, con mala luz pero con una furia imposible de disimular. Frente a la cámara, Giovanni Ayala decidió romper el mutismo del gremio y, sin rodeos, aseguró que la tragedia no fue producto del azar ni de una falla técnica, sino el resultado de una decisión fría tomada por alguien que se mostraba aliado en público. Según su relato, uno de los artistas más influyentes del género habría tenido responsabilidad directa, al menos a nivel intelectual, en el fatal desenlace que le costó la vida a Jason Jiménez y a 5 personas de su equipo. Y desde ese momento, nada volvió a ser igual. Lo que empezó como un simple testimonio terminó destapando una historia que muchos prefieren no escuchar. Según la versión de Ayala, reforzada por susurros que durante años circularon en la sombra y que hoy resurgen con una fuerza inquietante, detrás de aquel episodio fatal no hubo azar ni mala suerte. Todo habría sido diseñado con una frialdad calculada por alguien que conocía perfectamente los hilos del negocio, alguien consumido por la obsesión de no perder su trono y dispuesto a cruzar límites irreversibles para no quedar en segundo plano. La teoría habla de contratos arrebatados en silencio, de canciones que nunca vieron la luz en manos equivocadas y de un plan para borrar a un rival incómodo del mapa musical. Una industria que, bajo los reflectores, sonríe y aplaude, pero que por dentro opera como una organización donde el poder se defiende con traiciones y donde la ambición vale más que cualquier vida. Cuando la comunidad supo de estas declaraciones, el impacto fue inmediato. De pronto, muchas piezas empezaron a encajar. La ausencia de Ayala en los actos de despedida, que en su momento generó incomodidad y comentarios al oído, dejó de parecer una simple coincidencia. Él mismo aseguró que no podía participar en lo que consideraba una puesta en escena diseñada para lavar culpas, un espectáculo emotivo armado por quienes, según su versión, conocían demasiado bien la verdad. Para Ayala, presentarse allí habría sido traicionar la memoria del artista caído y burlarse del dolor genuino de un país entero. Pero lo más perturbador no fue su discurso, sino lo que vino después. En un video que sacudió las redes, afirmó tener en sus manos una evidencia clave, un detalle técnico que podría derrumbar toda la historia oficial. Se trata de unas imágenes borrosas captadas a distancia, instantes antes del despegue. En ellas aparece una figura ajena al personal autorizado, moviéndose con una seguridad inquietante alrededor de la aeronave. Sus manos se detienen en el ala derecha, como si supiera exactamente qué tocar y cuándo hacerlo. Minutos después, esa misma nave se convertiría en el epicentro de la tragedia. Ayala cerró su relato con una frase que heló la sangre de quienes lo escucharon, una advertencia directa lanzada al aire como si ya conociera el desenlace: la verdad no se puede enterrar para siempre. Puede tardar, pero siempre vuelve, y cuando lo hace, cobra factura, sin importar cuán alto creas estar. La publicación de aquel material no pasó desapercibida. En cuestión de horas, el ambiente del género se volvió irrespirable y las respuestas comenzaron a surgir como piezas de un tablero que alguien ya había movido antes. Uno de los primeros en alzar la voz fue un reconocido intérprete popular que había estado presente en las exequias y que incluso subió al escenario durante el evento conmemorativo. Su intervención no fue para aclarar, sino para atacar frontalmente a Ayala, intentando desarmar su versión desde lo personal y sembrar dudas sobre sus verdaderas intenciones. Según su relato, la ausencia de Ayala no fue un acto de coherencia, sino una consecuencia de su mala relación con el artista fallecido, asegurando que nunca fue bien visto dentro de ese círculo cercano. Sin embargo, en los pasillos de la industria empezó a circular otra lectura mucho más inquietante, que esa defensa tan vehemente no era espontánea, sino parte de una estrategia calculada,
Un movimiento de emergencia para apagar el incendio antes de que las miradas se dirigieran hacia figuras demasiado poderosas. Para comprender por qué la tensión escaló a ese nivel, es necesario mirar más allá del escenario y adentrarse en el terreno donde realmente se libran las guerras, el dinero. Ayala ya había insinuado que el conflicto no era emocional, sino financiero, y que detrás de todo existía una estructura económica a punto de romperse. Habló de un negocio gigantesco, controlado por pocas manos, que estaba a punto de cambiar de rostro. El artista fallecido estaba a solo días de cerrar un acuerdo sin precedentes, un contrato de exclusividad que lo convertiría en la imagen absoluta del género durante varios años. No se trataba solo de una cifra astronómica, sino de una condición demoledora. Cualquier otro vínculo comercial que la marca tuviera con artistas del mismo circuito debía desaparecer. En otras palabras, varios nombres fuertes quedarían automáticamente fuera del juego, perdiendo patrocinios que sostenían su estilo de vida y su maquinaria artística. La fecha prevista para la firma añade una capa de inquietud imposible de ignorar. El documento estaba listo para cerrarse apenas unos días después del accidente, un detalle temporal que, dentro de esta historia, se convierte en una sombra incómoda. Pero ese acuerdo millonario no era el único punto de quiebre. Según la versión de Ayala, había otro golpe reciente que terminó de tensar los nervios, una gira internacional cancelada a último momento, un proyecto que prometía prestigio, exposición global y una jerarquía imposible de disputar. Todo ya estaba prácticamente cerrado. Había rutas definidas, escenarios reservados y una maquinaria internacional lista para ponerse en marcha con una gira colosal que atravesaría los principales recintos de Norteamérica y Europa. El proyecto, bautizado internamente como el Rey del Pueblo, nació como una alianza estratégica entre dos figuras del género, una dupla que prometía llenar estadios y consolidar el dominio del mercado latino fuera del país. Pero ese sueño se quebró antes de despegar. A pocas semanas del accidente, una decisión tomada en oficinas lejanas encendió una fractura imposible de reparar. Los promotores, guiados por números fríos y proyecciones de consumo, resolvieron reconfigurar el espectáculo. Los reportes de preventa no favorecían a uno de los nombres y, sin rodeos, optaron por retirarlo del plan principal. El show seguiría adelante, pero con un solo protagonista o, en su defecto, con la incorporación de otro artista que garantizara rentabilidad. Ese movimiento no solo golpeó el ego, sino que desató una tormenta financiera. Confiado en el éxito del tour, el artista desplazado ya había comprometido su futuro, adelantos solicitados, deudas acumuladas y promesas respaldadas por ingresos que ahora se desvanecían. De un momento a otro, pasó de proyectar gloria internacional a enfrentar el colapso económico y una exposición pública devastadora. Es en este punto donde la versión de Ayala adquiere un matiz siniestro. Según su relato, la desaparición del principal competidor resolvía más de un problema, despejaba el camino comercial y dejaba un vacío estratégico que solo uno podría ocupar. Una jugada extrema, pensada no solo para eliminar obstáculos, sino para reposicionarse como la única opción viable ante empresarios y marcas, sin importar el precio humano. La historia da entonces un giro aún más perturbador cuando Ayala introduce lo que define como un acto de ingeniería criminal. Ya no se habla de rivalidades ni de traiciones contractuales, sino de una operación ejecutada con precisión quirúrgica para simular una falla fortuita. Las imágenes a las que hace referencia muestran a un individuo vestido con indumentaria técnica, manipulando componentes sensibles de la aeronave minutos antes del despegue. Pero el detalle más inquietante no es lo que se ve, sino lo que se sugiere detrás de esa figura. Ayala afirma que no se trataba de un trabajador autorizado, sino de alguien con pasado en cuerpos de seguridad privados, entrenamiento especializado y vínculos directos con el entorno del artista beneficiado. Un hombre que, según esta narrativa, había sido apartado públicamente tiempo atrás como parte de un escándalo menor, una ruptura diseñada para cortar lazos de cara a la opinión pública, mientras en la sombra seguía operando bajo acuerdos clandestinos y pagos no rastreables. La hipótesis que expone Ayala se aleja por completo de los métodos ruidosos y evidentes. Nada de detonaciones ni artefactos que dejaran huellas imposibles de borrar. Según esta línea de análisis, lo que ocurrió fue una intervención silenciosa, casi invisible, pensada para engañar incluso a los peritos más experimentados. Un ajuste mínimo, una alteración imperceptible en los sistemas vitales de la aeronave, suficiente para sembrar el desastre sin levantar sospechas inmediatas. La explicación técnica apunta a un fallo inducido que solo se manifiesta bajo condiciones específicas. Al ganar altitud,
El descenso térmico habría activado una reacción en cadena, partículas y humedad solidificadas bloqueando el flujo de combustible, provocando la pérdida total de potencia en pleno trayecto. Un colapso que, visto desde fuera, encajaría perfectamente con un accidente mecánico común, especialmente cuando el impacto final reduce la aeronave a restos irreconocibles. Pero el rompecabezas no termina ahí. Días después, comenzó a circular un dato perturbador entre quienes conocían los protocolos del hangar. El registro de mantenimiento correspondiente a esa jornada clave simplemente desapareció. No fue extraviado ni archivado por error. Fue retirado de forma deliberada del libro oficial, borrando cualquier pista sobre quien revisó la nave, quien autorizó el vuelo y quien tuvo contacto directo con ella horas antes de despegar. A esta anomalía se suma otra ausencia difícil de explicar. En el lugar del impacto, los equipos de rescate lograron recuperar objetos frágiles, pertenencias personales e incluso elementos que, en teoría, no deberían haber resistido la fuerza del choque. Sin embargo, el sistema central de navegación y registro jamás fue hallado. Para Ayala, eso solo abre dos posibilidades: o alguien llegó primero al sitio, o ese dispositivo nunca estuvo allí cuando ocurrió la tragedia. Lo más perturbador de esta versión ocurre lejos del aire y del metal retorcido, ya en tierra firme. Mientras el país aún no asimilaba la noticia y el cuerpo del artista ni siquiera había sido recuperado por completo, se habría activado un protocolo paralelo. Un grupo vinculado al entorno de otro intérprete, actuando bajo una supuesta orden de contención de daños, ingresó sin autorización al espacio privado del fallecido. La excusa fue proteger el legado y evitar saqueos. La realidad, según esta narrativa, fue distinta. El acceso se logró mediante copias de llaves y acuerdos silenciosos con personal de seguridad. Aquella madrugada, el estudio dejó de ser un santuario creativo y se convirtió en un escenario más de esta historia oscura, donde cada movimiento parecía responder a un plan trazado con antelación. Pero para Ayala, aquella irrupción a deshoras no tuvo nada de preventiva ni de protectora. Según su versión, el verdadero objetivo fue vaciar el corazón creativo del artista, borrar rastros, llevarse material inédito y desaparecer todo aquello que aún no había visto la luz. Letras escritas a mano, maquetas sin registrar y respaldos digitales habrían salido de lugar esa misma noche, dejando un silencio sospechoso donde antes había historia y trabajo acumulado. La advertencia que lanza Ayala es inquietante por lo precisa. Asegura que no pasará mucho tiempo antes de que aparezca un nuevo proyecto musical presentado como un acto de respeto y recuerdo, un disco envuelto en lágrimas públicas y discursos emotivos. Canciones nacidas del dolor, dirán. Pero, según esta narrativa, esas piezas no serían fruto de la inspiración reciente, sino versiones maquilladas de composiciones ajenas, retocadas lo justo para esquivar reclamos legales y convertir el legado de un ausente en una fuente eterna de ingresos. Si este tipo de historias te atrapan y quieres seguir explorando lo que no se dice a simple vista, este es el momento de quedarte, porque lo que se ha revelado hasta ahora es solo una fracción de algo mucho más grande. Dentro de este entramado aparece otro personaje clave. No como cerebro principal, sino como operador silencioso. Ayala lo describe como la cara amable del desastre, el encargado de suavizar la narrativa, desviar miradas y mantener la imagen pública intacta. No ordena, pero ejecuta, no decide, pero limpia. Su función, según esta versión, es asegurarse de que el ruido nunca llegue hasta quien realmente manda. Uno de los episodios más indignantes, según Ayala, fue lo relacionado con los actos conmemorativos. Revela que su negativa a asistir no fue por indiferencia, sino por lo que descubrió detrás del telón. Aquello que se promovió como un gesto solidario y desinteresado escondía, en realidad, una estructura financiera diseñada para beneficiar a terceros. Documentos a los que Ayala asegura haber tenido acceso mostrarían que los recursos recaudados no seguían el destino que se anunció públicamente. La boletería, la producción y la logística estaban registradas a nombre de una entidad recién creada, sin trayectoria, conectada directamente con el entorno administrativo de uno de los protagonistas de esta historia. Para Ayala, no era un homenaje, sino un negocio montado sobre el duelo colectivo. Por eso decidió mantenerse al margen. No iba a prestar su imagen para legitimar lo que considera una farsa cuidadosamente montada, un espectáculo donde el luto era solo una fachada y el verdadero objetivo se escondía en contratos, cuentas y silencios comprados. Para anticiparse a cualquier fisura en el silencio, el entorno de Quiñones activó una ofensiva calculada al milímetro. No se trató de simples declaraciones impulsivas ni de opiniones lanzadas al azar.
Todo respondió a una estrategia diseñada para destruir la credibilidad de quien empezaba a resultar incómodo. Antes de que Ayala pudiera exponer su versión, ya lo habían convertido en sospechoso ante la opinión pública. En cuestión de días, comenzaron a circular pruebas digitales cuidadosamente fabricadas. Capturas, audios y supuestas conversaciones privadas aparecieron de forma simultánea en múltiples plataformas, todas apuntando a retratar a Ayala como una figura resentida, movida por celos y rencor. Nada de eso era auténtico. Según esta narrativa, el material fue producido con herramientas tecnológicas avanzadas y amplificado por cuentas coordinadas, creando una ilusión de consenso que desvió la atención del fondo del asunto. La maniobra funcionó durante un tiempo. El ruido fue tan intenso que muchos dejaron de escuchar el mensaje para concentrarse en el mensajero. Ayala pasó de denunciante a antagonista en cuestión de horas. Pero lo que realmente lo mantuvo alejado del funeral no fue el linchamiento mediático, sino algo mucho más perturbador y personal. La mañana del acto conmemorativo, cuando aún dudaba si presentarse o no, se encontró con una escena que le heló la sangre. En la entrada de su casa había un objeto imposible de malinterpretar, un símbolo inequívoco de advertencia. No era grande ni ostentoso, pero el mensaje que lo acompañaba no dejaba espacio para dudas. Una frase breve, directa, escrita para que solo él la entendiera. Ese gesto fue suficiente para confirmar lo que ya sospechaba: no estaba lidiando con rumores ni con juegos de poder habituales de la industria, sino con una estructura dispuesta a ir más allá. Entendió que su presencia en un lugar público, rodeado de escoltas ajenos y miradas hostiles, lo exponía a un riesgo real e inmediato. Lejos de quebrarlo por completo, el impacto inicial dio paso a algo distinto. El temor se transformó en convicción. En lugar de callar, Ayala decidió dejar constancia. Encendió la cámara, habló sin rodeos y soltó una pieza que nadie esperaba, una revelación que ahora recorre el país como una onda expansiva. El cierre de esta revelación no ofrece alivio, al contrario, deja una sensación de vértigo difícil de sacudir. Ayala no termina su exposición con simples señalamientos, sino insinuando que el verdadero golpe aún no ha sido lanzado. Habla de un recurso definitivo, una garantía personal que, según él, desmontaría cualquier versión oficial en cuestión de instantes si algo llegara a ocurrirle. En su relato aparece una figura clave que hasta ahora permanecía en las sombras, alguien que decidió hablar bajo protección y que no está solo. Pero lo que realmente eleva la tensión es la existencia de un archivo sonoro que Ayala describe como imposible de refutar. Un mensaje de voz grabado momentos antes del vuelo, enviado desde el teléfono del piloto a alguien de absoluta confianza. En ese audio, la voz se escucha tensa, cargada de inquietud. El piloto expresa que el ambiente en el hangar no le inspira confianza, menciona presencias inesperadas y una sensación persistente de estar siendo observado. Antes de despedirse, deja una instrucción clara: si algo sale mal y no vuelve a comunicarse, ese registro debe llegar directamente a manos de Ayala. Ese archivo, conservado durante meses con miedo y silencio, se convierte ahora en una pieza que cambia por completo el tablero. Según esta versión, no solo coloca a ciertas personas en el lugar antes de la tragedia, sino que confirma que la tripulación intuía que algo no encajaba mucho antes del despegue. Lejos de suavizar el tono, Ayala remata con un desafío frontal que no admite evasivas. Propone un ejercicio público de transparencia, una confrontación sin intermediarios, frente a cámaras y testigos, asegurando que no tiene nada que esconder. Afirma además que las autoridades ya tendrían en su poder no solo ese mensaje, sino registros visuales completos del hangar, material que, según él, revelaría detalles que hasta ahora se han mantenido fuera del alcance del público. El ambiente queda cargado de electricidad. La falta de respuesta del señalado se vuelve, para muchos, más ruidosa que cualquier declaración. Algunos lo interpretan como una admisión silenciosa, otros, como la calma previa a una ofensiva calculada que podría sacudir medios, tribunales y reputaciones. La duda que ahora recorre el país no se limita a una ciudad ni a un nombre propio. Es una pregunta que atraviesa conversaciones, titulares y silencios incómodos. ¿Hasta dónde puede llegar la influencia cuando hay fortunas y prestigios en juego? ¿Puede la verdad ser sofocada si se entierra bajo capas suficientes de poder? O, por el contrario, ¿basta la decisión de alguien acorralado para provocar el derrumbe de todo un castillo construido sobre engaños? Y cuando parecía que ya no quedaban piezas por revelar, surge un nuevo elemento que vuelve a sacudir el tablero. No se trata de palabras ni de testimonios, sino de datos fríos, de rastros digitales que no mienten.
Uno de los teléfonos pertenecientes a un miembro del equipo que también perdió la vida no quedó reducido a chatarra como se afirmó inicialmente. Según un informe técnico independiente que Ayala asegura resguardar, el dispositivo continuó emitiendo señal durante varias horas después del impacto. Lo verdaderamente desconcertante no es solo que el teléfono siguiera activo, sino el punto desde el cual marcaba ubicación. No coincidía con el sitio del accidente, sino con una propiedad rural situada a varios kilómetros, registrada a nombre de un intermediario ampliamente conocido en la zona por sus conexiones comerciales con círculos muy específicos. Un desplazamiento que, según esta versión, solo pudo ocurrir si alguien estuvo allí antes de que las autoridades acordonaran el área. Ese detalle abre una posibilidad inquietante, que la escena no quedó intacta, que hubo manos ajenas moviendo objetos, revisando restos y asegurándose de que nada quedara fuera de control. El apagado manual del dispositivo refuerza la sospecha de una intervención deliberada, ejecutada con calma y conocimiento del riesgo. Pero el rastro no termina en el terreno. Siguiendo el camino del dinero, los analistas privados contratados por Ayala detectaron movimientos que no encajan con la cronología oficial. Apenas 2 días después de las ceremonias fúnebres, se registró una operación financiera fuera de lo común. Fondos enviados desde una estructura empresarial sin actividad visible, radicada fuera del país, terminaron depositados en la cuenta personal de un funcionario clave vinculado a las operaciones del aeropuerto de origen. Los rumores que recorren la industria son tan inquietantes como difíciles de verificar. Según versiones extraoficiales, alguien llegó primero a la zona del accidente antes de que llegaran los equipos oficiales. Durante una transmisión de radio improvisada, esta persona aseguró haber visto fragmentos adheridos al fuselaje que no pertenecían a la estructura del avión, un material extraño, fuera de lugar, que parecía casi deliberadamente colocado. De repente, la comunicación se interrumpió, y días después, aquel testigo sufrió un robo misterioso en su propio hogar. Lo extraño no fue la cantidad de objetos sustraídos, sino que solo desaparecieron sus cámaras, discos duros y tarjetas de memoria, dejando intactos otros bienes de valor. Todo indicaba que alguien sabía exactamente qué buscar y para qué. Pero la historia adquiere otra capa aún más escalofriante cuando entra en juego un documento que había permanecido oculto a la vista pública durante años. Se trata de un antiguo contrato de colaboración entre Jason y Jesse Uribe, firmado en los tiempos en que eran amigos y socios en una editorial musical modesta. Entre cláusulas que muchos hubieran pasado por alto, había una disposición silenciosa: si uno de los dos fallecía, el socio sobreviviente recibiría la administración total del catálogo conjunto y los derechos de explotación de ciertas composiciones durante los primeros 5 años, sin compensar a los herederos. Lo que en su momento parecía un formalismo inofensivo, hoy se transforma en un incentivo económico imposible de ignorar. De repente, el control sobre millones en regalías cae automáticamente en manos de Uribe, una situación que para algunos expertos suena demasiado conveniente como para ser casual. Y mientras el público interpreta la quietud de la familia Jiménez como resignación, la realidad que Ayala revela es otra: coacción y miedo, un silencio impuesto por fuerzas externas que busca proteger intereses económicos, no honrar un luto. Cada pieza de este rompecabezas, los restos extraños en el fuselaje, la desaparición de los archivos del testigo, la cláusula contractual olvidada, encaja en un patrón que apunta a algo más que un accidente. Es la sombra de un crimen financiero disfrazado de tragedia, donde el poder y el dinero podrían haber decidido quién sobrevivía en la memoria del público y quién quedaba borrado para siempre. La familia de Jason Jiménez no ha hablado públicamente, pero las sombras que los rodean cuentan una historia escalofriante. Según versiones cercanas, la viuda recibió mensajes anónimos que iban más allá de simples amenazas, detallaban cada movimiento de sus hijos, cada salida, cada rutina, y le advertían que cualquier paso hacia la verdad, como apoyar a Ayala o solicitar una nueva autopsia independiente, tendría consecuencias devastadoras. La presión ha sido tan intensa que la familia ha debido actuar con cautela, manteniéndose invisibles al ojo público mientras colaboran discretamente con investigaciones paralelas que buscan desenredar esta red de poder, dinero y violencia que dejó un vacío imposible de llenar en la música y en la memoria nacional. Los próximos días podrían cambiarlo todo. Se esperan órdenes de captura y testimonios inéditos que podrían salir a la luz ahora que alguien rompió el silencio. La seguridad de Giovanni Ayala se ha convertido en un tema de interés público. Cada paso que da está cuidadosamente vigilado, porque ha puesto el dedo sobre las costuras de un entramado que muchos creían intocable.
No se trata de un espectáculo mediático ni de una disputa artística, hablamos de vidas humanas, de un padre, de un artista que fue arrancado de su camino por la codicia de otros. Cada silencio comprado, cada distraída cobertura noticiosa, amenaza con enterrar la verdad bajo capas de indiferencia. Pero esta historia exige ser contada, y depende de quienes la escuchan mantenerla viva, compartirla y exigir justicia. La batalla está declarada y no habrá tregua hasta que los responsables enfrenten las consecuencias, sin importar fama, premios o llenos de estadios. La memoria de Jason Jiménez no merece homenajes superficiales ni discursos vacíos, merece la verdad completa, cruda y sin filtros. Y esa verdad, según todo lo que ha salido a la luz, está a punto de estallar y revelar a quienes creyeron que podían jugar con vidas humanas sin pagar nunca por ello. Suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo de esta historia que mantiene al país entero al borde de sus asientos.